Amigo y amiga, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que ustedes se dignen recibirnos. Estamos con el mayor agrado ya en este espacio de Rixinacui TV, un espacio que ha ido llegando día tras día a sus hogares, a sus vehículos, a su lugar de trabajo, en el sitio donde usted a bien tenga en dar un clic esta ventana. Estamos gustosos ya para abordar sobre una de las temáticas, qué es lo que ocurre en cuanto a educación de los pueblos indígenas, pero en la urbe. Se dice que los indígenas están en las comunidades, están en el área rural, está de pronto en la selva, allá en las distancias, pero no. Hoy en día encontramos una alta población de pueblos indígenas en el medio urbano. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué políticas hay? ¿Cuáles son las iniciativas que desde los diferentes sectores organizados y familias han tenido que llevar adelante para que sus hijos, sus hijas, en definitiva, gocen de este derecho? ¿Cuánto ha invertido el Estado respecto a este tema? ¿Qué es lo que están haciendo los organismos o las autoridades de los gobiernos seccionales? En este caso, al menos las autoridades de las ciudades más pobladas en el caso del Ecuador. Y muy probablemente en el caso de Lima, Perú, muy probablemente en La Paz, Bolivia, muy probablemente en Santiago, en Chile, y así pudiéramos ir nombrando de ciudad en ciudad, que por supuesto habrán muchísimas. Gracias, amigo, gracias, amiga, por acompañar a este espacio informativo, educativo y de opinión. Aquí empezamos con el programa de hoy. Bienvenido y bienvenida. Y ya estamos en nuestra sala virtual. Gracias a todos aquellos que se conectan a esta plataforma informativa que obviamente a esta hora estamos en Ixinacui TV, en Facebook, pero mañana a las 5 horas Quito estamos en cambio en YouTube. Así que cordialmente invitados para que nos acompañen, para que visiten, para que también de paso den sus likes o me gusta, en fin. Gracias a nuestros invitados de este programa. Les recibimos con el mayor cariño en primer momento a Rosa Hualán. Ella es del pueblo Saraguro, están ubicados principalmente en el sur del Ecuador. Ella fue hace algunos años, o digamos, pasó por esta experiencia del colegio Chaquiñán en Quito. Ahora es educadora, ahora está también, o tiene más bien a su cargo a niños y jóvenes para esta tarea importante como es la educativa. Rosa, te recibimos con el mayor cariño. Buenas noches. Hola, buenas noches con todos, con todas, en todas las personas que nos estén escuchando. Para mí es un gusto estar con ustedes acá, pues, hacer una conversación también sobre esta bonita experiencia de caminar en el área de educación intercultural bilingüe en la urbe de la ciudad de Quito. Muy amable por sus palabras y por esa expresión, digamos, de entrada.
Ahora el turno es para escuchar a Juan Carlos Ilicache. Él es del pueblo, ¿qué pueblo diré? El pueblo Colta, de la nación Puruá. Están ellos en el centro del país. Y Juan Carlos pasó un buen tiempo, digamos, un tiempo significativamente de su juventud plena. Todavía sigue joven, pero al frente de un grupo de jóvenes, de señoras, de señores, de señoritas, que hacían en ese momento como estudiantes del Colegio Chaquiñán. Ahora se ha dedicado de lleno al mundo, digamos, educativo y precisamente cursa un doctorado en ese ámbito. Bienvenido, Juan Carlos, te escuchamos. Buenas noches, José, y un gusto pues estar en este espacio, poder compartir experiencias que cada uno seguramente tenemos y efectivamente nuestras compañeras también tendrán mucho que aportar en este espacio, así que en mi caso nuevamente estar aquí en Rixinacu y Gracias, Juan Carlos. Ahora el turno es de escuchar a Ileana Soto. Ella es educadora, ella es lingüista, por supuesto. Ojalá algún minutito de estos pudiéramos platicar también en quichua. O fue más bien ahora, ya no lo está ejerciendo, si no estoy mal en la información. Ella dedicó un largo tiempo a la academia y tengo entendido que no se ha desligado de ese espíritu de ser educadora. Ileana, entre otros procesos, también estuvo bastante cerca del proceso educativo del Colegio Chaquiñán. Hay muchas experiencias, muchas anécdotas, hay tantas cosas que pudiéramos traer a la memoria, pero qué gusto abordar este tema que es qué hacer educación de los pueblos indígenas, pero en la urbe. A ratos hablar de esto es algo así como de otro planeta, otro tema, algo que estaría en algún otro espacio, pero no. Es nuestra realidad. Lo que ocurre es que muy poco está abordada. Ileana, bienvenida. Yo Chani, Mashi José, y Manaya Takangi, Manaya Takangichi, Alituta, Kulan Nyuka Achka Kushiyami Kani, Kaipi Rimangapa. Buenas noches con los que nos escuchan. Un gusto asistir a esta invitación, a esta reunión. Sí, siempre es bueno conversar un poquito de las experiencias pasadas, de todo lo que hemos venido acumulando como experiencias, pero también los sueños que siguen persistentes y que siguen presentes ahora en nuestra realidad y también hacia el futuro. Gracias por la invitación. Gracias también, Ileana, por aceptar precisamente estar en este programa. Y es un gusto empezar esta plática. Ahora, para volver justamente con nuestra primera ronda de inquietudes, vamos brevemente a identificar nuestro medio y particularmente a poner énfasis en qué medios nos están transmitiendo o retransmitiendo tanto en el país como también fuera. Volvemos. Estamos de vuelta ya con nuestros invitados. Algo ocurrió con la cámara de uno de nuestros invitados, de Juan Carlos. Entiendo que ya retornará. Mientras tanto, la primera inquietud para Rosita Hualán. Rosita, tanto tiempo ha pasado, no sé si es algo reciente, pero cuando, o más bien, ¿cómo así llegó a Quito?
¿Cómo así nos fue a estudiar en algún plantel privado, en algún plantel de esos, digamos, llamados emblemáticos, o en fin? Pero por ahí llegó al Chaquiñán. Te escuchamos. Bueno, sí, José, muchas gracias. Para mí un gusto compartir. Bueno, para mí la educación en sí empezó todo, creo, a partir de las luchas sociales en sí. Y en eso yo tengo que agradecer mucho a mi madre, ¿no? Ya que ella ha estado siempre en esta parte de la lucha social, del movimiento indígena, los derechos de los pueblos y todo lo demás. Bueno, mi madre vino para empezar como dirigente de la mujer a la comunidad hacía en aquellos tiempos, y yo habré tenido tal vez unos 14 años, entonces yo me vine a Quito y recuerdo claramente, me parece que era una persona rebelde yo, ¿no? Me caracterizaba así, entonces mi madre suele decirme que debía de irme al colegio, entonces me decía, te voy a poner en el colegio que está por acá, por el Churo. Y yo decía, chuta, yo no quiero estudiar y estar con el uniforme y todo, entonces decía, ya suficiente en la escuela y no quería estudiar. Una de las cosas, yo no quería estudiar, entonces decía, yo prefiero trabajar. Y verle también cómo mi madre se esforzaba por muchas cosas, porque ser dirigente, al estar en la lucha social, no era nada como tan fácil y bonito también, entonces era una vida bastante dura. Entonces en eso mi madre me dice, bueno, si no quieres estudiar, pero dice, en tantas reuniones, en los talleres que ellos han tenido, han encontrado con gente tan linda que está entregada a esta parte de la educación, de los pueblos indígenas, los grupos indígenas que en aquellos tiempos estuvimos, puedan salir adelante. Entonces, es ahí que creo mi madre conocen un montón de machis, como es la Machi Benita, como está usted mismo, José, el Machi José. Entonces dice, hay un colegio que se llama Chaquiñán, y es para jóvenes migrantes de Quito. Pero antes de eso había también esta parte que se llamaba la organización MOIC, si no estoy equivocada. Entonces dice, con todo eso, dice ahí en este lugar, para que vayan a estudiar. Y si van jóvenes, van adolescentes, van gente adulta, y dice, y para que estudien, si ya que no quieren estudiar, estudien allá, ¿no? Entonces digo, bueno, probaremos. Y fue así cuando empezó. Yo me fui básicamente y conocimos el Chaquiñán. Y fue un lugar como yo decía, y mis machis, mis profes, yo se podría decir, todos no eran, como ellos suelen decir, licenciados, magísteres, eran también machis que estaban estudiando en universidades, pero también estos machis eran hijos de gente que estaba siempre inmersa en la lucha social. Y a nosotros muchas de nuestras clases nos decían, hay que salir adelante. Como pueblos indígenas debemos luchar, debemos salir adelante. Nosotros podemos, ustedes son guambras, luchen, hagan. Y me acuerdo de todos mis machis, estaba el machi Juan Carlos, el machi Edmundo, el machi Héctor. Entonces estos espacios de pronto a mí también me permitió crecer como joven, viendo otras realidades, de otro momento, como dice de pronto, ¿no? En un colegio típico donde me voy, me formo, me uniformo y todo lo demás, no. Era esto como un momento donde decías, o sea, tú estudias porque quieres y quieres salir adelante, pero detrás de esta persona también había muchos machos como ustedes, que decían, sí se puede, vamos adelante, y no debemos quedarnos acá nomás. Entonces, mucha gente decía, chuta, el Chaquiñán, y en cierta manera me daba vergüenza en algún momento, yo sentía vergüenza de cómo les puedo decir, porque mis amigos, ¿y dónde estudias? Yo en el Chaquiñán, ¿y dónde queda? Chuta, me costaba, ¿no? Al inicio, para mí era súper duro, al ser pequeña, indígena, sobre eso el sistema racista que se vive hasta hoy no superado, era para mí qué cruel, qué duro. Pero sin embargo, después de todo este empuje, de todo este encariñamiento de los machis y que estaban aquí en este colegio, después ya dije, no, ya no tenía vergüenza y hoy me siento orgullosa
me siento una persona súper, súper feliz de haber cruzado por esta etapa de mi vida y haber conocido este espacio tan bonito de crecimiento personal, de crecimiento como identidad, como yo, como una mujer, como cultura, de haber conocido gente como ustedes y que no de pronto me formaron solo en las letras, en los números, sino también me formaron para la vida. Yo puedo compartir eso, así es que de todo corazón, yo súper agradecida por todo ese momento vivido de mi proceso de educación. Gracias, Rosita, por esas memorias, por esos recuerdos y por traer acá esta experiencia. Aquí en Quito, en la capital de la República del Ecuador, hubo esta iniciativa, hubo este proceso, hubo este caminar. Y bueno, Juan Carlos, era el Ministerio de Educación el que impulsó esto, era la alcaldía de Quito de esos tiempos el que impulsó esto, así como en la actualidad, o ¿cómo era, Juan Carlos? Y de paso, entiendo que hicieron bastante platita a todos los profesores, Juan Carlos. Como decía Rosita, es una experiencia que efectivamente es importante traerlo a la actualidad, un poco para entender también cómo ha sido el proceso de la educación bilingüe aquí en Quito. Creo que en cuanto a lo que decías, José, a los docentes, Rosita algo decía, compañeros docentes voluntarios, creo que lo importante aquí fue del involucramiento, de la integración de compañeros y compañeras docentes que estuvieron en este proceso de lucha, estuvieron acompañando los procesos culturales, los procesos sociales. Entonces, eso creo que creó ese vínculo, ese ambiente en el Colegio Chaquiña, de que todos los docentes a la final tenían claro el tema de la educación bilingüe, el tema de los pueblos indígenas, a pesar de que algunos compañeros no eran indígenas, pero tenían muy claro el camino. Creo que eso fue fundamental para que en el Colegio Chaquiñán se haya generado una serie de promociones. En la actualidad, como en el caso de Rosita, está asumiendo otros espacios y donde también de alguna manera hizo que tuviera esta visión y de seguro está tratando de hacer educación intercultural bilingüe en cada uno de los espacios. Entonces, es importante, ¿no?, tener el personal docente, los compañeros docentes que tengan bien claro lo que es la educación intercultural bilingüe y también formación desde varios ámbitos. Algunos como Elianita, en este caso, que venía a apoyar en el Colegio Chaquiñá, pero con una formación universitaria, como una académica, entonces eso también fue fundamental, ¿no? Y así había varias capacidades, varias potencialidades que se juntaron ahí y eso fue efectivamente que permitiera que se generara varios compañeros que salieron del Colegio Chaquiñán con esas bases, ¿no? Con esas bases que necesita para seguir trabajando en el tema cultural, en el tema educativo, ya digo, como el caso de Rosita. Y bueno, los docentes eran voluntarios, no es que recibían nada. Creo que ese es el gran esfuerzo y nadie se sentía cansado ni nada por el estilo, porque a la final era por convicción lo que estaban ahí. Tuve la oportunidad también de estar unos años asumiendo la coordinación y efectivamente ahí lo que hacíamos es una minga de cuidarnos, de hacer, tal vez en algunos casos no habían recursos para poder cubrir a tal vez algún compañero, ahí le apoyábamos y en ese sentido creo que fue una apunte voluntariado, apunte fuerza que metían los compañeros y así fue, desde el municipio prácticamente, no es que nos hayan ayudado ningún recurso. En ese caso creo que esta lucha fue compañeros que estuvieron comprometidos con los procesos educativos, con los procesos de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, es lo que se construyó el Colegio Chaquiñán y también funcionó durante algunos años como extensión de Cotopaxi, porque tampoco era un colegio ya constituido aquí en la ciudad de Quito, pero que fue una experiencia muy importante y creo que eso más bien
se debería haber mantenido, pero las políticas, las decisiones de las autoridades, del ministerio y del gobierno de ese entonces, prácticamente cerraron las extensiones y hasta ahí llegó el Colegio Chaquilla. Eso es lo que puedo en esta primera parte, José, compartir. Gracias, Juan Carlos, por contar parte de la historia de lo que es hacer Quito, de lo que es hacer el medio urbano, de lo que es hacer ciudad y particularmente de lo que es el caminar de los pueblos indígenas en estas nuevas condiciones. Ileana Soto, muy amable, su empuje, su, digamos, la forma como animaba con su participación y les inspiró también a muchos y quizá los resultados habrá que irlos encontrando en el trayecto. Con seguridad están desperdigados por todo lado, pero bueno, a la final aquí lo tienen, pues. ¿Qué implica, digamos, el derecho a uno de los derechos como es la educación de los pueblos indígenas? ¿Cómo entenderlos en un contexto como Quito? ¿Cómo entenderlos en un contexto actualmente? Al menos en términos de letras, como suelen decir, en la Constitución dice algunas maravillas, pero a ratos en la práctica eso no ocurre. Sin embargo, antes que hubieran, digamos, estas bondades, sin embargo, ya había un caminar. ¿Qué les animó y cómo lo leemos desde la actualidad, Ileana? Con particularidad a pueblos indígenas residentes en la ciudad, pero no exclusivamente a pueblos indígenas. En todo caso, las iniciativas apoyadas en el reconocimiento de los derechos, como usted dice, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas, sea que estén viviendo en sus comunidades rurales o sea que estén en la ciudad. Como también Rosita mencionaba, había la organización que era el Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito, es decir, esa fue la fuerza y la voluntad estuvo en el voluntariado, como también Juan Carlos ha destacado, ¿no? Entonces, unida la inspiración, la conciencia de los derechos con la fuerza del voluntariado y el convencimiento, eso es lo que saca adelante las buenas gestiones y no esperar de los gobiernos, en este caso municipal o del gobierno nacional, y tampoco tuvimos el apoyo de ninguna empresa privada, ¿no? Todo fue a pulso y con el sacrificio y con el interés tanto de los compañeros estudiantes como de los que hicimos de docentes, ¿no? Es un típico ejemplo de que se puede presionar a un sector de la sociedad para vivir un derecho, para hacerlo vivo a un derecho, en este caso el derecho a la educación. Y claro, nosotros nos enfocábamos también en la necesidad de sostener la identidad, sobre todo quichua, o la identidad de los pueblos indígenas en la urbe, cosa que es a ratos difícil por la influencia que hay de todo tipo de culturas que no son las culturas ancestrales originarias, ¿no? Entonces, nuestra inspiración era el sostenimiento y el enriquecimiento de las culturas originarias en un ambiente urbano lleno de varias influencias. Y yo puedo decir que los resultados fueron positivos. O sea, hay innumerables casos de compañeros, compañeras que pasaron por las aulas del Colegio Chaquiñán que adquirieron esa conciencia de la autoformación también, porque era una realidad semipresencial, es decir, se combinaba el trabajo que podían tener durante la semana con el estudio durante el fin de semana. Entonces, eso implicaba bastante sacrificio y compromiso personal, ¿no? Yo creo que eso sirvió para adelante, porque muchos y muchas profesionales salieron de
de las aulas del colegio, que ahora son como estamos viendo este momento con Rosita, que ya tienen inclusive posgrados, ¿no? Hay profesionales de distintas áreas, no solo en el área educativa. Entonces, me parece que fue una experiencia muy inspiradora, motivadora, que sirvió. Y como digo, a veces sin un centavo, sin apoyo económico, y presionando por los espacios. A veces no teníamos, un tiempo no tuvimos ni siquiera dónde gestionar nuestra experiencia. Hubo que conseguir unos separadores de aulas, de madera, y así fuimos con una presión y con un convencimiento y un compromiso, fuimos consiguiendo espacios hasta lograr ya unas condiciones mejores para el trabajo, ¿no? Todo eso es una experiencia para mí muy grata, ¿no? De gran recordación, con mucho cariño. Y yo creo que sí, seguimos, tanto los que estamos aquí, los que nos estamos viendo en este momento, seguimos con el compromiso vivo, el compromiso latente y palpitante todo el tiempo, con la educación en particular, ¿no? Importante, Iliana, por esas reflexiones, ese análisis y particularmente lo que destaca, no es que las autoridades, a aquellas autoridades se les iluminó de que aquí también habían pueblos indígenas, había esta población que no tenía acceso a este derecho de su debida manera. Yo presumo que ni en la actualidad, ustedes en la siguiente ronda un poco se referirán. Quizá ha sido el esfuerzo propio de las comunidades, de las familias, de los padres de familia, valga la redundancia allí, que ha permitido prácticamente arrimarse en los espacios que buenamente han podido. Y desde allí, pues, cuánto han hecho, digamos, ya las autoridades llamadas a hacer estas actividades o estos esfuerzos. Creo que serán contadísimas excepciones, tal vez en momentos así extraordinarios. Pero bueno, vamos a volver. Usted, amigo, amiga, está justamente escuchando Rixinacui TV. Estamos saliendo a través de varias plataformas, particularmente en Facebook, y volveremos digamos, a dar lectura a los amigos que están escribiendo también. De pronto, si usted todavía no está en la pantalla o a lo mejor se anima a poner alguna pregunta, pues lo trasladamos a nuestros invitados. Volvemos rápidamente con nuestros invitados para seguir escuchando, aprendiendo de lo que ha sido el caminar de los pueblos en un medio urbano. Estamos de vuelta ya con nuestros invitados, gracias a los amigos que nos están escribiendo desde varios territorios. Ana Camuendo nos está saludando y mirando el programa, está, digamos, muy complacida, digamos, por estas memorias. Sebastián Maulem, si no estoy mal, él es un hermano mapuche, está en Chile. Frentrem Leuroria dice, Lemoria, muchos saludos, quizá es el lugar, parece que estoy leyendo incluso mal, pero un abrazo a los hermanos que están en esos territorios. Suma yuyarikunami sakirishka kunanka imatashi rurashpa katina kanchik chaykamaka kipa wiñay wamrakuna kañamana kichwa shimita rimankunachu
Así dice Ayar Razu, que también a los años vemos que se suma esta pantallita. Qué bien, saludos. Y bueno, hay algunos otros mensajes que lo vamos a ir también compartiendo en el transcurso de los siguientes minutos. Rosita, bueno, ahora que tiene que vivir esta experiencia, o más bien vivió en carne propia desde el otro rol de estudiante en su momento, ahora en cambio tiene a su cargo a los niños, a los jóvenes, y bueno, ¿qué tal es ese papel? Particularmente, ¿qué tal hacer educación en la ciudad, con familias indígenas o no indígenas que están en la ciudad? Y también un poco ubicándose de ser parte de un pueblo, parte de una nacionalidad llena de historia, llena de cultura. Rosita. Bueno, después de estos procesos, sí, ahora estoy como docente en el sistema de educación intercultural bilingüe también. Bueno, y parte de mi formación también estaba ya pasado por otros procesos, entre ellos la escuela Yachaiguasi, que ha sido uno de mis grandes mentores también, por este caminar de educación también. Como yo dije, o sea, para llegar a donde estoy, quizá tuve que pasar por muchas cosas, la lucha social, el colegio Chequiñán, el tema del grupo Intisisa, estaba la Yachaiguasi, o sea, con toda historia, con todo este recordatorio de historia para mí, de aprendizaje que he llevado. Es una experiencia, diría, para mí, cada espacio tiene su forma y su momento, ¿no? Entonces, antes estaba trabajando, bueno, colaboraba también en la Yachaiguasi, que era un espacio diferente para mí, un espacio donde mucho, los guaguas eran guaguas de pueblos indígenas de Sumbawa, habían también quizás una minoría de guaguas mestizos, pero era como bastantes guaguas indígenas, ¿no? Y este espacio del fortalecer de las sabidurías ancestrales, de las prácticas ancestrales, de una educación amable con la chacra, yo estaba de pronto muy encariñada en esta parte. Sin embargo, después de un tiempo ya saqué mi licenciatura y todo, concursé y me fui a este otro espacio donde ahora tengo una diversidad de guaguas. Tengo afros, tengo indígenas, tengo extranjeros, tengo mestizos. Sin embargo, todos cargados de un montón de ganas de vivir, de ganas de aprender, de ganas de desaprender también, con corazones quizá golpeados, quizás por la discriminación en el caso de nuestros guaguas indígenas, porque aún sigue esa discriminación bien fuerte, pese a que estemos en el sistema de educación intercultural bilingüe, por guaguas quizá discriminados por el color de su piel, que todavía hay, pareciera que no lo existiera y sin embargo todavía lo sigue habiendo, pero me encuentro acá y es cuando me digo, por algo la vida, después de este proceso de haberme encariñado, de haber crecido como educadora en la Yachaiguasi también, pasado por el colegio Chequiñán, pasado por las luchas sociales, me trajo a este espacio. Estoy en el colegio, en la unidad educativa Mushuk Yachay, trabajo con una diversidad de guaguas, que sin embargo tratamos también en este espacio de hablar sobre la importancia, ¿no?, de hablar de la identidad, de la cultura, también hablar con nuestros guaguas de la importancia del quichua con ellos, ¿no? Sin embargo, es muy complicado. Aún hay todavía esa percepción de algunas madres, de algunos padres que aún dicen, no, es que no, ya no, por favor, compañerita, ya no haga, profe, ya no le diga así. Pero sin embargo hay que ir de pronto topando ese corazón de las familias también, el encariñar a través de la palabra, el encariñar a través de una cordialidad con ellos. Como dices, chuta, las cosas a la mala no funciona, ya no. Pero sin embargo estamos con los guaguas acá. Importante también, he visto para mí, muy importante con los guaguas hablar sobre la historia. ¿Qué pasó en la historia? Hablar de nuestros líderes que son muy importantes, un referente muy importante para educación intercultural bilingüe que nuestros guaguas sí deben conocer. Entonces, suelo
y yo siempre intento conversar con mis guaguas sobre Dolores Cancuango, Tránsito a Mahuaña, de nuestras mashis afros también, ¿sí? También de nuestros mashis varones también que estaban acá, porque la lucha era de todos, entonces la importancia de esta parte y las desigualdades de cómo vamos viviendo. Pero sin embargo, estar en una escuela intercultural bilingüe no nos hace menos al resto, no nos debería de hacer menos. Entonces a los huevos decir que hacerles también reflexionar y decir que lo que nos da el Estado no nos está haciendo un favor, sino ahora decir, nos tenemos que posesionar de esa parte donde como guaguas, familias que estamos en la ciudad de Quito, migrantes, es nuestro derecho, por lo cual muchos de nuestros líderes han luchado. Pero no es que ya vamos a dejarlo, hay que seguirlo luchando. Entonces, estar en estos espacios con los huevos también es hablar de la lucha, hablar de las fiestas también, de esta parte de los reimis que se ha celebrado, con sus particularidades en diferentes momentos, espacios, hablar de la comida. Entonces, en los espacios, qué sé yo, acá mucho hablo de mis guaguas de disminuir la comida chatarra. Al estar en espacios interculturales bilingües también es muy complicado y muy duro, pero sin embargo, con cariño, con empatía con ellos, como yo suelo decir, hablándoles bonito también se puede decir. También hay que hablarles con firmeza porque a veces todo lo bonito tampoco funciona, ¿no? Pero sin embargo hay la parte de la colaboración de ellos también, nuestras autoridades también que deberían, pero en muchos casos no lo hacen, lamentablemente no lo hacen. Pero sin embargo estamos ahí las profes, los mashis y achachis en estos espacios tratando de impulsar y decir, aquí estamos y vamos para adelante. Y decir a nuestras familias también, indígenas, afros, mestizos, todos hacemos educación acá adentro. Y no por estar en la bilingüe, no por esto debemos ser menos. Tenemos que caminar, si es posible, un poco más que ellos. Eso podría decir, y yo me siento feliz con mis guaguas. Yo estoy como yo digo, me enamoro de ellos, de sus inquietudes, de sus locuras, de las cosas que dicen, de las cosas que cuentan. A veces nos podemos a conversar, digo, en la escuela donde estamos, hacemos huerto también, entonces conversamos y ellos avanzan, dice, yo también siembro, mi abuelita también siembra. Digo, es muy importante esta parte. Conversamos también de cómo estamos deteriorando nuestra Pachamama. Sí, profe, vamos a hacer esto de acá también. Ir dialogando, pese a que son chiquitos, viera cuánto saben. Entonces ahí es cuando digo, yo aprendí mucho de mis profes, no pude haber tenido mejor bendición en la vida, tener mashi y achachix desde el colegio, mashis profesionales, sí, pero con mucho corazón. Mashis no profesionales, voluntarios, pero con mucho corazón, que a uno le formó, no quizás para la vida profesional en sí, vaya y haga, sino para una vida de vivirla con gusto, con sentimiento, y de pronto poder transmitir esta parte a nuestros guaguas y decir, sí se puede. Por más que estemos acá, siempre se puede. Hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo para poder salir adelante. Que si no lo hacemos, olvídense, nadie nos va a sacar adelante, nadie nos va a dar haciendo algo que a nosotros nos compete. Eso yo podría decir, así es que yo estoy como muy, muy feliz, muy contenta, y yo siempre digo, algún día me gustaría volver a mi montaña de donde yo vine y ser profe en esa escuela de mi montaña. Yo sería la persona más feliz de la vida. Así es que eso, y no sé qué más decirles. Eso. Muy amable, Rosita, por el contar parte de esa historia. Antes algo pasó con la cámara de nuestro invitado, Juan Carlos. Se cayó la señal, espero que se conecte en instantes. Es vital retroceder la mirada justamente para aprender y para ver que habían cosas importantes que se hacían a pesar de no contar con los recursos, a pesar de que no se tenía un apoyo institucional. Sin embargo, se pudo lograr en la medida de lo posible, y uno desde esa condición diría que si en esos tiempos se pudo hacer, ahora debería hacerse el doble, el triple. No sé si eso es verdad en la actualidad. Iliana, y con esta inquietud es lo que voy en cambio para contigo. ¿Qué es lo que podemos ver en la actualidad en su condición de
maestra académica durante mucho tiempo, con seguridad tienes clarísimo aquello. ¿Qué podemos traer como reflexión? ¿Cuánto ha caminado el tema educativo, quizá en la ciudad? Bueno, va a faltar tiempo para abrir un poco el paraguas, pero lo que podamos destacarlos. Sí, gracias. Claro, es ya largo el camino recorrido, ¿no? Muy largo, pero siempre muy grato y cada vez diferente, ¿no? Sí, yo fui profesora en la universidad durante más de 30 años, pero también he tenido otras experiencias docentes y otras experiencias profesionales dentro del campo educativo. Y siempre sigo aprendiendo. Yo tengo la dicha, la suerte de haber pasado por experiencias distintas, pero siempre encaminadas hacia el fortalecimiento de las culturas originarias, siempre encaminadas hacia el respeto de las identidades ancestrales, siempre donde quiera que estemos, en las ciudades, en el campo, en nuestro país o fuera de nuestro país, ¿no? Yo creo que no nos equivocamos. Yo desde hace unos 5 años más o menos estoy en la escuela Yachayhuasi, en el Centro Educativo Intercultural Bilingüe Yachayhuasi, como parte de la dirección. Soy directora de esta institución y eso a mí me hace una persona muy afortunada porque yo sigo aprendiendo, o sea, es como si estuviera en las aulas, sigo aprendiendo porque estoy en contacto con el día a día de la gestión educativa. Es muy diferente de lo que se estudia en la universidad, de las clases que uno podía dar en la universidad, cómo preparaba a los estudiantes. Yo creo que he tenido la suerte de confrontar justamente la educación universitaria, los libros y los textos y los clásicos, etcétera, con la gestión del día a día, ¿no? Con la gestión diaria de la educación. Eso ha sido una gran suerte. Entonces, yo he podido ver cómo digamos, el discurso de la educación bilingüe se topa muchas veces con las realidades concretas, con lo que pasa en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí yo le considero una suerte el haber, digamos, estado en los diferentes ambientes, ¿no? Pero por lo mismo, yo ratifico desde los comienzos del sistema de educación intercultural bilingüe en nuestro país y en muchos países de América Latina hacia la década de los 80, ya como 40 años atrás, esa primera inspiración no se ha perdido. Hemos ido ganando en pulir la propuesta, pero también hemos ido aprendiendo de cosas que podían estar equivocadas. En todo caso, han sido años fructíferos, años de aprendizaje. Todo esto que vamos viviendo, yo creo que va abonando a la idea original del derecho a una educación propia, del derecho a conservar la identidad, el derecho a fortalecer lo que somos y de construir una sociedad no racista, una sociedad más justa, una sociedad donde no haya discriminación y donde haya mayores oportunidades para todos. Eso me parece a mí que no se ha perdido. Al revés, yo creo que se va fortaleciendo esa inspiración que tuvo hace muchos años el sistema de educación intercultural bilingüe. Importante, Iliana, por toda esta panorámica, estas reflexiones también, que nos da una pauta de lo que ocurre en los procesos urbanos. Antes de ir a nuestra última, digamos, el último corte,
referirnos a algunos mensajes que están subiendo a través de nuestra plataforma. Saludos a las y los panelistas, una alegría poder escuchar sus experiencias. Abrazos, dice Wilson Pucha. Que Ina, no sé de dónde nos está escribiendo, pero saludos Mashi, Juan Carlos, Ileanita y Rosita. Qué lindo su caminar por el Chaquiñán y los espacios de formación educativa, encaminado al fortalecimiento de nuestra identidad y cultura, señala. El Chaquiñán al inicio fue para construir una educación fuera del sistema formal, una educación cercana y que responda a las necesidades de las comunidades indígenas. También destaca en Rasu. Manuel Quinaloa, desde algún lado del planeta, también nos escribe: saludos Rixinacu y a los panelistas. La educación intercultural bilingüe es el camino, pero fuera mucho mejor si todos nos involucráramos en mantener la sabiduría de nuestros abuelos. En fin, ahí y siguen mensajes. Vamos a poner un corte allí y nos vamos a esta brevísima pausa y volvemos quizá con los últimos mensajes en este espacio para el que nos hemos sido convocados. Pueblos indígenas y su derecho a educarse en la urbe. Volvemos. Con nuestra programación ya en su última parte. Ahora quisiera pues cerrar con las reflexiones últimas de ustedes. Bueno, lamentablemente uno de nuestros invitados tuvo algún inconveniente y no ha podido recuperar la señal. Nos referimos a Juan Carlos. Bueno, espero que no haya sido algo, digamos, fuerte y seguimos pues obviamente en el desarrollo de lo que hemos iniciado. Rosita, o al revés, preguntaré ahora, Ileanita, lo que se vive en la capital de los ecuatorianos con seguridad también es una realidad quizá en Centroamérica. A propósito, allá nos escuchan en todos los rincones. Es increíble. En Guatemala, tú que has estado por ahí, creo que algunos corazones palpitan por esos territorios. La audiencia a través de Radio Victoria, por ejemplo, y las frecuencias de Codeca sintonizan allá. Quizá, bueno, hay experiencias en las urbes. Lima decía hace poco, y bueno, no serán tan diferentes. En Bolivia con seguridad estuvo también por allá. ¿Qué es lo que te hace pensar con experiencias como estas y también trasladar hacia nuestra mirada hacia esos lugares? ¿Cuál sería el mensaje desde Quito, desde esta experiencia del Chaquiñán, haciendo educación intercultural bilingüe, haciendo educación con los pueblos indígenas y en esta diversidad de pueblos y culturas, como decía Rosita hace instantes? Y con esto, por supuesto, vamos cerrando este importante diálogo. La verdad es que bueno, en el Ecuador tenemos la experiencia de educación intercultural bilingüe urbana en Quito y en Guayaquil. En Guayaquil, que también es una ciudad muy grande y también con muchos residentes quichuas desde hace muchas décadas. Entonces, también en estas ciudades lo que se ha podido identificar es esta iniciativa, este empuje propio de los pueblos residentes de las ciudades, ¿no? Eso es importantísimo, esa decisión
que al principio logra concretarse en acciones o en actividades, digamos, informales, o vamos a decir no formales, pero luego busca ya insertarse dentro del sistema educativo, apelando justamente al derecho del reconocimiento formal de su educación. Pero siempre esta iniciativa propia de los pueblos que residen, que no son pueblos migrantes, no son migrantes porque esta es su tierra, la ciudad es su tierra, el mundo es su tierra. Y la palabra migrante a mí me suena una palabra discriminatoria porque separa a los que han nacido en cierto lugar y los que han venido de otro lugar. Yo prefiero decir residentes, ¿no? Hay personas, y de los que estamos aquí, muchísimos hemos venido de otros lugares y hemos hecho nuestro lugar, nuestra patria, entre comillas, el lugar que nosotros hemos elegido para vivir, ¿no? Entonces, hay sí residentes de pueblos indígenas en las ciudades de toda América Latina. Yo tuve la suerte de trabajar un largo tiempo en Guatemala. Le quiero muchísimo al pueblo de Guatemala. Tuve el privilegio de conocer a hermosas personas y hacer amistades ahí entre personas del pueblo maya, de distintos pueblos mayas, y sí ocupan y ocuparán siempre un lugar en mi corazón. No tuve la oportunidad, en el tiempo en que yo estuve, no tuve la oportunidad de experimentar un proceso educativo con el enfoque intercultural y bilingüe en la ciudad de Guatemala, pero en la ciudad de Chimaltenango, que es muy próxima a Guatemala, que queda más o menos a unos 45 minutos, o digamos unos 40 minutos, en el medio urbano sí conocí yo una experiencia de educación propia, de educación maya propia, muy interesante, donde se trataba de conservar muy viva la lengua, ¿no? Y todo el tiempo, mientras los niños jugaban en los recreos, mientras los profes hablaban con los guaguas y todo, se trataba de preservar la lengua, en este caso el maya cachiquel. Pero esas experiencias, ese amor que tienen, ¿no?, los pueblos indígenas por lo propio, por lo heredado, por lo que ese encariñamiento es para mí el principal motor de cualquier experiencia donde quiera que se dé. Qué gusto y obviamente qué importante tener esa referencia, tener esas experiencias, tener esa, digamos, esa posibilidad de vivenciar en otros territorios, en otros espacios, junto a otros pueblos y otras culturas. Es vital. Bueno, seguimos con Juan Carlos y hasta el tema es el internet, es el problema. Vamos con Rosita para finalizar con Juan Carlos. Ojalá tengamos mejor suerte allí. Rosita, con todo lo que has vivido, desde su juventud, desde los procesos o los espacios por donde has transitado, ahora estás en este nuevo reto. Digamos, con los guaguas, como tú decías, y bueno, ¿qué es lo que quisieras decir o dejar como mensaje al resto de jovencitas, de señoritas, de jóvenes, que de pronto están algunos por concluir su secundaria, su colegio, como se conoce regularmente, otros que se habrán quedado en el trayecto, de pronto no porque no quisieran, sino por más que quieren, las condiciones no los hay. De pronto, ahora que tanta dificultad hay para acceder a educación superior en Ecuador, aunque por ahí ciertas autoridades dicen, no, la educación es abierta, libre, tienen acceso a todo mundo. Vaya y vea si las cifras dicen aquello. Son realmente espantosas. Pero bueno, usted logró, pasó todo eso,
desde esa experiencia, ¿qué es lo que quisieras dejar como mensaje, Rosita? Bueno, sí, sería como mensaje, no sé, pues si sería mensaje, de pronto palabras por ahí, decir de pronto a toda la juventud, a nuestras, como dicen, a nuestros guambras que están por ahí queriendo decir, chuta, no va más, desisto y ahí queda, decir que sí se puede lograr con el acompañamiento de personas, de espacios, de momentos, de encomendaciones también, porque hay que tener esa parte espiritual de una también, de uno como persona, que es muy importante para cada uno de nosotros. Y claro, y lamentablemente viene la otra parte donde, claro, usted dice, José dice, no, el ministerio, las autoridades nos han dicho que ahora la educación es libre y todo se puede, pero lamentablemente no lo están viendo de esa manera, nos están midiendo con unos estándares de otros lados y nos quieren aplicar en nuestros espacios también. De una manera, yo digo, es tan desigualdad, hay demasiada desigualdad. No hay esa equidad de pronto para los espacios también, o sea, nos piden de pronto calidad educativa, pero también debe darnos de pronto para nuestros espacios el recurso, el espacio, como yo digo. No es lo mismo trabajar con 15 guaguas que con 40 guaguas en espacios hacinados, sin material educativo, sin esto, sin lo otro. Pero sin embargo, estamos ahí y los jóvenes, los futuros profesionales que están por ahí, los machis indígenas que están también viendo decir que no, quizás no sea esta una barrera de decir no lo voy a lograr, no voy a poder. No es así. Cuando uno se quiere, cuando uno se propone, se logra y se lo hace. Quizá con mucho esfuerzo, sí, depende mucho esfuerzo, dedicación, acogernos también de personas que ayudan al proceso del caminar, porque es muy importante para nosotros, los pueblos indígenas, al menos, esta parte del acompañamiento, la parte de que nos vengan un abrazo, una palabra, o una hablada también, decir, oye, despierta, estás mal, tú puedes, sal. O sea, no siempre quizá del cariñito, sí, es bueno también, pero también la otra parte, decir a los jóvenes que estamos por ahí de pronto, y ahorita con el sistema actual del país, que realmente es preocupante, o sea, va todo una cadena, educación, familia, Estado, sociedad, es durísimo, pero sin embargo en todo esto, o sea, yo considero que como familias, como quichuas indígenas que estamos dentro de la urbe de la ciudad de Quito también, sí lo vamos a lograr siempre, de pronto viendo de esta parte de una vivencia comunitaria también, pero de una vivencia comunitaria justa, de una vivencia comunitaria donde haya esta equidad de cultura, esta equidad de donde todos nos respetemos, nos valoremos también, no en una parte donde digamos, no, pues lo mío vale, lo mío sí, sino todos, de todos y todas que estamos acá, de todos también, porque ya tenemos que tomar en cuenta que estamos en un país diverso también, y no solo en esta parte. Entonces viendo de pronto desde esta parte de las sabidurías, de nuestra identidad, de nuestra comida, de nuestra música, de nuestra forma de aprendizaje. Había un momento, me gustaba mucho, que decía, o sea, tenemos que también ser como autoformadores nosotros también, y formar a nuestras familias, a nuestras guaguas también en este proceso de vida, porque la universidad no es todo, la universidad, los espacios, los colegios, no es todo. Muchas de las cosas que uno de pronto yo hoy me doy cuenta, digo, en la universidad no me la dieron, pero en el proceso del camino de la vida, uno va aprendiendo un montón. Entonces, decir a estos guaguas que están por ahí en las universidades, están diciendo, no, ya no doy más. Sí, la universidad ayuda un montón, pero también el proceso y el caminar de la vida ayuda también bastante. Es que no desmayar como pueblos indígenas, como afros, como montubios, mestizos, que estamos acá en estas urbes de las grandes ciudades, a salir adelante y a sacar también a nuestras comunidades, a nuestras familias, y demostrarlo que sí podemos también. Eso yo podría decirles. Gracias, Rosita. Qué importante ese mensaje sentido, por supuesto. Estamos con Juan Carlos Ilicachi. Ojalá la señal no caiga nuevamente.
su mensaje final. Bueno, nos hubiera encantado escuchar más su análisis, en fin, pero tú que estás en la actualidad al frente inclusive de una de las organizaciones desde el ámbito, digamos, desde la dirigencia de organización, por supuesto, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Quito, COIC, ahora. Has pasado también por esta experiencia educativa y por otro, desde su niñez, la forma como con seguridad llegó a Quito, lo que pasó, bueno, ahora con el temple que has puesto con seguridad y estás escalando graditas de la vida profesional y por supuesto compromisos mayores. Juan Carlos, con su mensaje nos despedimos. Gracias, José y compañeras. Qué pena que a veces la tecnología nos trae estas dificultades. Sin embargo, ¿qué pudiera decir en esta parte final? Creo que la experiencia del Colegio Chaquiñán quisiera resaltar dos cosas fundamentales. Uno, el ambiente y el vínculo que se creó dentro del Colegio Chaquiñán. Y creo que eso es fundamental para los centros educativos, para las instituciones educativas, el crear ese ambiente para que el estudiante, para que los docentes también se sientan con todas esas posibilidades y donde puedan desarrollar las capacidades. Creo que eso es lo que no estamos construyendo en nuestros centros educativos. Es verdad, hay otros elementos que componen el centro educativo que son muy importantes, pero yo le veo como fundamental esa relación, ese liderazgo que tiene que haber en los centros educativos, desde la cabeza, efectivamente, desde quien está liderando ese centro educativo, que tengan bien claro hacia dónde tenemos que caminar como centros educativos, y también los docentes comprometidos, docentes que den ese ambiente a ese estudiante, con la finalidad de que los estudiantes se enamoren de ese espacio de aprendizaje, de ese lugar, que no sientan como algo obligado los estudiantes. Por eso hay mucha deserción. Pero si creamos ese vínculo, ese ambiente en los centros educativos, como ya decía Rosita, como con su experiencia también la compañera Ilianita decía también, creo que eso es fundamental. Y en el Colegio Chaquiñán se creó eso. Y por eso es que funcionó, por eso es que de alguna manera avanzó. El otro tema es de que es importante ir rompiendo, si bien es cierto, desde el Ministerio de Educación, en los sistemas educativos, nos imponen cierto currículo, cierto plan de estudio. Sin embargo, en el Colegio Chaquiñán, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo, a pesar de que no constaba en el currículo, nosotros implementamos otras asignaturas que creíamos que eran muy importantes. Cosmovisión, cultura, la lengua, hubieron un sinnúmero de áreas que nosotros implementamos, la música, la danza, por ejemplo, que era muy importante. Entonces, creo que eso hay que hacer en los centros educativos. Sí podemos, sin que nosotros nos incumplamos lo que nos exige el Ministerio de Educación. Podemos en cada centro educativo ir implementando estas otras áreas que efectivamente hacen que el estudiante, que los niños y niñas se apasionen, se interesen por el aprendizaje. Entonces creo que por ahí está la vía por donde tenemos que caminar. Ya digo, o sea, sin que nosotros nos desvinculemos, porque nos exige también las normativas, seguir cumpliendo con eso, pero creo que podemos hacer estas otras cosas, ¿no? Eso pudiera en esta parte final decir, recogiendo lo que hizo el Colegio Chaquiñán. Y finalmente puedo decir el tema de un espacio por lo menos técnico que necesitamos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. En el 2020, políticas del Ministerio cerraron el espacio argumentando de que están optimizando recursos. Si nosotros en la dirección zonal éramos un director y más 2 técnicos, y quitaron esas 3 personas con el argumento de que están optimizando recursos. Yo no sé cuánto optimizaron con 3 personas, más bien la idea era fortalecer ese espacio.
y ahora lo que hay que ver es que desde el ministerio, desde la subsecretaría o desde la secretaría, vayan generando estos espacios. En estos momentos están trabajando todo el tema de los instrumentos técnicos, y en ese sentido sí creo que es necesario nuevamente crear un espacio, porque ahorita como que han quedado huérfanos los centros educativos de Quito. De alguna manera en su momento tenían como un espacio donde acceder y desde donde se pudiera ir articulando los centros educativos con el distrito y con la zona. Eso creo que es urgente y hay que seguir trabajando desde los diferentes espacios. Así que ánimo, Mashi, Rosita, Ilianita, a seguir trabajando en cada uno de nuestros espacios, y creo que ahí hemos compartido algunas experiencias y recogiendo lo mejor, seguir caminando. Gracias, Juan Carlos, por ese mensaje, por supuesto, y ese señalamiento. Antes de terminar, simplemente destacar también, acá hay otros mensajes que van apareciendo. Saludos, Mashi, saludos, hermana Rosita Hualán. El Colegio Humanístico Intercultural Bilingüe Chaquiñán fue el centro... Se perdió, a ver por dónde se fue. Fue el centro de aprendizaje ideal para los pueblos y nacionalidades. Se esperaba que sea un gran centro de formación de nuestros líderes para nuestro país, pero lamentablemente lo desaparecieron. Saludos. Dice Luis Hualán, Luis Fernando Chimba, saludos desde la Yachaiguasi de Quito, excelente participantes, dice. ¿Qué más tenemos por acá? Otros, Emily Kuhn, congratulaciones por un importante diálogo. Kushihuni Mashikuna, seguramente está por Europa, algo así. Emily, qué gusto saber que está siguiendo. Mario Roldán, muchas gracias por el diálogo sobre un tema importante. Ciertamente hay un largo camino que recorrer para que la educación sea accesible y sin obstáculos para nuestros hermanos indígenas. Sobre este asunto me parece importante realizar un levantamiento indígena. Sí, pero de datos está hablando ahorita. Importante realizar un levantamiento de profesionales indígenas que trabajan en instituciones de educación superior y de esa forma mantener una red de contactos que puedan colaborar con proyectos que aproximen las instituciones superiores tradicionales con instituciones de comunidades indígenas y de la urbe. Saludos. Gracias, Mario. Hay otro mensaje, Mari Sáenz. Linda experiencia estudiar en el Chaquiñán. No sé si fue estudiante, no sé si, que digamos, se maravilló con lo que está escuchando. En fin, muy amable. Simplemente decir a usted, amigo y amiga, por seguir esta señal, muchas gracias. El día de mañana, a propósito, estaremos, en cambio, trasladándonos hacia Chile. A propósito, en Chile vienen las elecciones, las elecciones de un equipo o de, ¿cómo los llaman? De constituyentes que tienen que redactar la constitución. Y también nos iremos hacia Brasil. Allá Lula tomó posesión y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre en cambio con los pueblos indígenas? Así que cordialmente invitados para que todas las tardes, noches, a esta hora, en este mismo canal, en esta misma ventanita, siempre estamos tratando de levantar voces, pero desde territorios. Y que mejor lo hablen ellas, desde esos espacios y obviamente con la autoridad de que han sido sus o los protagonistas de los mismos. Y retornando al tema que hemos abordado, creo que hay muchísimo que desempolvar. A ratos creemos que llegar a un puesto es porque, como alguien decía ya, porque es medio guapo, medio simpático, o porque no sé qué otras bondades. Pero no, hay un proceso que les llevó para allá. Hay un pueblo que se levantó. Hay sangres que
fueron derramadas, hay vidas que desaparecieron. Con el permiso de algunos profes, no todos, hay profes muy maravillosos, obviamente gracias a ellos sigue la educación intercultural bilingüe. En la década pasada, aunque dijeron maravillas, pero en la práctica hicieron lo contrario. Sin embargo, gracias a ellos se mantuvieron. Hoy en la actualidad hay todo un discurso. Perdonen si de pronto yo estoy fuera de, no sé si o en otro lado, pero a la final, usted, maestro, usted, maestra, usted, padre de familia en los centros educativos, conocerá cuál es la realidad en definitiva. Cuánto desde el discurso hacia la práctica se ha logrado. Si esos presupuestos duplicados en definitiva llegaron o no. Usted será el testigo. Si no, dígame lo contrario. O capaz que a la final alguna autoridad llega con pañitos de agua tibia un poco para tratar de justificar. Pero en la práctica, ¿qué tanto estamos haciendo? Y para terminar, líderes, dirigentes de educación, ¿qué están haciendo respecto a este tema? A la final, tal vez, si algún pana llegó a algún puesto y por eso están tranquilos, bueno, no sé si eso es suficiente para dejarlos ahí, o si no, ¿qué tanto están haciendo? Yo he tratado de llamar a algunos líderes, o más bien dirigentes de educación. Cuéntenos qué están haciendo. Siempre dice que se va la señal. Siempre dice que están sin internet. Siempre dice que están apretadas sus agendas. Siempre dicen que justo a esa hora tienen reunión, aunque se ha anticipado 3 semanas, 15 días. Compañeros presidentes de las regionales, compañeros dirigentes nacionales, yo creo que en el tema educativo hay mucho que obviamente desarrollar, impulsar, pero no será solo de una institución, por más autoridad iluminada que sea, sino es con el acompañamiento de ustedes. Así como esta pequeñita experiencia están contando. Si no hubiera sido en ese momento, digamos, por el proceso del MOIG, del Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito, si no se hubiera tomado, digamos, alguna oficina de algún burócrata en esos tiempos, no hubieran, digamos, dicho por lo menos, ya, sigan, no molesten, sigan ahí en ese espacio que están. Aunque no han dado luego, digamos, en su debida forma, o las pequeñas experiencias, lo que han ido es haciendo parches justificativos, lindas para las fotos. Bueno, hasta ahí nomás van a decir que estoy hablando, estando solo entre ustedes, nomás me sale estas experiencias, no irán a contar. Amigo, amiga muy amable, esto es Ricinacuy TV y siempre decimos, por favor, no se olviden, nunca más sin nosotros. Kaya Camachi.